Candidato Petro y alias Papá Pitufo. Estaban en Cali y tenía una reunión de campaña en Buenaventura donde me estaban esperando, pero caía una lluvia torrencial y alguien me dijo que podía ayudarme con una avioneta en el momento en que escampara para que pudiera llegar a tiempo a la reunión que estaba ya cuadrada en Buenaventura. Efectivamente escampó y hubo una avioneta. La extorsión. Uno de nuestros propios acompañantes había sacado fotos de nosotros subiendo la avioneta y en el interior para entregárselas a alias Pitufo para que tuviera una forma de extorsionarnos. Un chantaje que a la postre no se atrevió a hacer. Acercamientos a la campaña Petro. Él intentó buscar a mi esposa a través de un señor Valencia, diciendo que iban a hacer obras de la Iglesia Católica. Ella se dio cuenta que eso era más bien una trampa y nunca cayó. Intentó poner trampas buscando infiltrar la campaña y una de esas fue la de Vendrell, que apenas llegaba a Colombia. No conocía las campañas colombianas. Le pasó por no conocer la política nuestra, por ingenuo. El error de Vendrell. Yo ya había tenido grandes discusiones parlamentarias y tenía una línea sobre los sanandresitos, que era tratar de volverlos zonas de producción y no de contrabando. Pues ahí estaba ese señor Marín al que inocentemente le dije eso. Yo creo que se burló de mí y me retiré porque yo nunca he pedido dinero para mis campañas. Y sé que esa reunión siguió y sé que hablaron de dinero. Y Vendrell cometió el error de ir, no a la casa de él, como dicen en la prensa, sino a una casa cerca a Chía y ahí le entregaron dinero en efectivo y él me comentó o a Augusto Rodríguez, alguno de los dos ese mismo día. Devolución del dinero. De inmediato dije, devuelvan eso y saquen una prueba de que devolvieron eso porque podrían ser chantajeados de ahí en adelante. Y más yo que ya me acercaba por las encuestas a ser el posible presidente. Las razones que enviaba alias Papá Pitufo. Diego Marín es ciudadano español y por ahí vino su primera estrategia de cubrimiento. Alguien de la tanta gente que tiene sobornada le avisó que la fiscalía iba a actuar contra él y se fue para España. Y de allí me mandaron razones, con abogados, con personas. Yo siempre respondía a los mensajeros lo mismo, que se entregue a la fiscalía, le garantizo su vida y si quiere lo recogemos en un avión y que cuente toda la verdad. Eso es lo que dice el presidente. Pero hoy también se presentó otro episodio que podríamos llamarlo, Paula, de fuego amigo en el gobierno nacional, sumamente delicado. Porque el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, pues reveló que Roy Barreras le pidió algo. ¿Qué fue lo que le pidió? Nueva polémica, Giovanni, que surge en este escándalo porque usted bien lo señala. Quien hoy es ministro de Comercio, pues está anunciando que cuando él era el director de la DIAN, funcionarios como Roy Barreras, por ejemplo, le estarían ejerciendo presión a él para que contratara a ciertas personas recomendadas en la DIAN de Buenaventura y en la DIAN de Cali. Por supuesto, Roy Barreras se defiende y dice que aquí hay toda una calumnia y que empezó muy temprano el ataque de lo que tiene que ver con una campaña electoral. A través de las redes sociales, el ministro de Comercio denunció presiones de funcionarios para contratar personas cuando se desempeñó como director de la DIAN entre julio de 2022 y 2024. Todo tipo de personas altamente influyentes y conectadas, y de todos los bandos políticos, me presionaron para que nombrara a sus recomendados en distintas aduanas. Siguiendo las instrucciones del presidente, nunca cedimos. Señaló que por no acceder a las peticiones hizo enemistades. ¿Qué resultado dio esta estrategia? Uno, inmediato. Fue la enemistad de todos aquellos cuyos recomendados no entraron. Precisamente en una entrevista dada a medios de comunicación, el ministro Reyes mencionó que uno de los funcionarios sería Roy Barreras. Frente a esos señalamientos, el hoy embajador indicó que el jefe de la cartera de Comercio decidió dispararle al más sensible. Lo que sí es delito es la calumnia, que pretende desviar la atención acusando inocentes para encubrir a otros o para cubrir sus propios pecados. Todo delito es repudiable, pero además es una pésima idea cometer delitos para encubrir pecados. La fiscal general afirmó que el ministro Reyes le comentó sobre los nombramientos que le habían pedido algunos funcionarios públicos. Me hizo referencia a la solicitud que le habían hecho algunos funcionarios públicos para unos puestos claves en la DIAN, lo que a él lo preocupaba mucho.
Y yo lo que quiero decir respecto a eso es que eso hace parte de las investigaciones, entonces lo que quisiera pedir es un poco de tranquilidad porque a la investigación no le hace ningún favor estar todas las semanas con un nuevo hecho revelándose. No obstante, indicó que hacer recomendaciones no era un delito. En principio hacer recomendaciones no es un delito. Y lo que sería delictivo es tener una red dentro de una entidad. Y nosotros eso es lo que estamos precisamente investigando con alias Pitufo. Investigar significa no solo escuchar lo que dice alguien, sino corroborar lo que se dice y corroborarlo como con medios objetivos. Y eso es lo que estamos haciendo. Ustedes saben, la semana pasada precisamente estábamos llevando a cabo un allanamiento en la casa en una de las casas de alias Pitufo. En fin, nosotros estamos trabajando, esto no está quieto. En la entrevista, el exdirector de la DIAN también dio a conocer que fue visitado por el hermano del presidente Petro, Juan Fernando Petro, y César Valencia, conocido de alias Papá Pitufo, en las instalaciones de la DIAN. Red Más Noticias buscó al ministro de Comercio para ampliar la información que compartió por redes. Sin embargo, no hubo respuesta. Y es que después de que alias Papá Pitufo fuera señalado de dar supuestos aportes ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro, varios altos funcionarios del Estado y de la policía han resultado salpicados en este caso. Aquí les mostramos cómo va el rompecabezas de presuntos implicados. El supuesto aporte de 500 millones de pesos de Papá Pitufo a la campaña de Gustavo Petro ha ido destapando la red de presuntos sobornos que manejaba el también conocido zar del contrabando. Augusto Rodríguez fue quien empezó a destapar el caso cuando en el Consejo de Ministros televisado señaló a Armando Benedetti de haber pretendido vincular a Papá Pitufo a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Armando Benedetti, actual jefe de despacho, fue señalado en ese mismo Consejo de Ministros de haber estado en una reunión en España, en la que también habría estado Papá Pitufo en tiempos de precampaña presidencial. Xavier Vendrell, el catalán asesor de la campaña Petro presidente y a quien Papá Pitufo le habría entregado el aporte de 500 millones de pesos, dinero que, según él mismo afirmó, devolvió y grabaron un video de la devolución. Néstor Daniel García, cofundador de la Alianza Verde y señalado de haber acompañado a Xavier Vendrell a la mansión en Guaymaral de Papá Pitufo, donde se habría hecho la entrega de los 500 millones. Sin embargo, niega haber presenciado el pago. Ramón de Besa es el hacker español que habría grabado el polémico video en el que se evidencia la devolución del dinero. Eduardo Ávila, actual embajador de Colombia en España y señalado de ser quien aprobó el uso de la avioneta del intermediario de Papá Pitufo. Andrés Marín es el fiscal que inició la investigación contra Papá Pitufo, pero fue retirado del caso en medio de una de las audiencias contra el contrabandista y ahora es investigado por la Fiscalía por supuestas filtraciones. El coronel William Castellanos, ex jefe de seguridad del presidente y recientemente interrogado por la Fiscalía, donde declaró, entre otras cosas, sobre la avioneta que un intermediario de Papá Pitufo prestó para mover a Petro durante la precampaña. El subintendente Álvaro Galvis, adscrito a la Policía Fiscal y Aduanera, sirvió como agente encubierto en la investigación contra Papá Pitufo y actualmente está siendo investigado por supuesta corrupción. Coronel Giovanni Puentes, exdirector de la Polfa, Mayor Peter Steven Nocua, ex jefe de la División de Control Operativo en Cartagena de la Policía Fiscal y Aduanera, y el coronel Rafael Restrepo Londoño, ex comandante de la Policía de Bolívar. Ahí está la lista de todos los que, por decirlo de alguna manera, están salpicados por Papá Pitufo. Pero lo que más llama la atención, Mauricio, es que el presidente pues está reconociendo que sí viajó, que él viajó en un avión de alias Papá Pitufo, que es un delincuente, alias Papá Pitufo es un delincuente, un contrabandista, y que lo hizo sin saber que era de él y por eso dio la orden, pero no lo denunció. En su momento no lo denunció, supongo porque se exponía en plena campaña cuando prácticamente ya era el presidente de la República, pero no lo denunció. Y lo segundo preocupante es eso de Luis Carlos Reyes, que está echando al agua a su propio compañero de gobierno, a Roy Barreras, diciendo que incluso le mandaba mensajes como ¿qué pasaría si a fulanito de Paz le rompieran las piernas? Sí. Un mensaje que de verdad a todas luces está fuera de foco, ¿no? Es cierto, bueno, por un lado importante que el presidente haya dado su versión, yo creo que eso había que hacerlo y ya entonces el presidente da sus declaraciones y cuenta
cómo fue lo que pasó. Eso creo que es muy importante de cara al país. Lo otro, lo que usted señalaba, Giovanni, porque crece la polémica, crece el escándalo y aparece el fuego amigo, ¿no? Que este tema también es bien complicado. Y sobre eso, sobre ya el nombre de Roy Barreras, que empieza entonces a girar por ahí por cuenta del ministro Reyes, pues dice la fiscal que hacer recomendaciones no es un delito. Esto de cara a lo que tiene que ver con la presunción de inocencia, que creo que aquí, de todos estos implicados que les mostrábamos ahora, no se nos puede olvidar. Aquí la investigación pues tiene que surtir todo su curso y empezaremos a saber entonces cuáles son las verdades que sean probadas por la justicia. Hacer recomendaciones no es un delito y digamos que en el gobierno se suelen presentar múltiples recomendaciones. Se presentan en el sector privado, en el sector público, ahí te paso la hoja de vida, pásame la hoja de vida, lo que sea. Pero depende mucho del énfasis de las recomendaciones. Lee uno en el Código Penal, artículo 411, que los funcionarios públicos, porque hay para funcionarios públicos y gente que no es del sector público, que usen su poder o sus relaciones para incidir sobre las decisiones de otros funcionarios para obtener beneficios propios o ajenos, incurren en un delito. Artículo 411 del Código Penal. Uso de influencias, del poder propio, de las relaciones de un funcionario para hacer que otro funcionario haga algo que termine favoreciéndolo o a él o a otra persona. Pues entonces depende del énfasis de las recomendaciones. La recomendación en sí misma no es delito, pero depende del énfasis. La versión que da el actual ministro de Comercio es que más o menos la conversación con el doctor Roy Barreras habría sido del siguiente tenor, que le dijo que él era muy promisorio, que era un funcionario joven muy brillante, con mucho futuro, pero que es como si un jugador de fútbol, que es una gran promesa, no quiere que le vayan a romper las piernas, entonces que hay que oír ciertos favores, etcétera, etcétera. Primero, pues el talante bastante mafiosón de lo que dice el ministro de Comercio, que le dijo en su momento el presidente del Senado, sorprende de verdad, asusta de verdad. Pero segundo, si fue ese talante, las palabras distintas o algo parecido, pero con ese énfasis, seguramente sí se acerca al Código Penal. Lo decidirán en su momento las autoridades. Una última observación sobre la entrevista del presidente Petro al periódico Vida, al periódico oficial. Él dice que no sabía exactamente que la avioneta era de papá Pitufo, pero que hicieron la inspección y sin embargo después se dieron cuenta que sí era. Pues lo que dice Giovanni, ¿por qué no terminaron o diciéndolo ante el Consejo Nacional Electoral a la hora de decir los recursos de la campaña, o diciéndolo públicamente, o diciendo que había un señor con presunción de contrabando que estaba prestando esa avioneta? Nada, silencio absoluto, omisión de denuncia. Segundo punto, lo que tiene que ver con su mención al señor Xavier Vendrell. Dice el presidente Petro, Xavier Vendrell acababa de llegar a Colombia, no conocía bien cómo funcionaba esto y entonces pues no sabía bien a quién le recibía plata y a quién no. Xavier Vendrell está haciendo negocios en Colombia desde hace más de 10 años, desde hace 11 años prácticamente. Por lo tanto, decir a estas alturas que no sabe cómo funciona el país, creo que sabe mucho mejor que muchos de nosotros cómo funcionan los entresijos del país. Y lo último, termina la entrevista el presidente Petro diciendo que esas fotos que le estaban tomando en la avioneta de papá Pitufo eran para chantajearlo, pero que él a estas alturas de la vida no se deja chantajear. Ahí les dejo esa perla para los que crean que la relación con Armando Benedetti está más relacionada con presuntos chantajes de parte de Armando Benedetti que con una afinidad política verdadera. No sé cuál sea la versión exactamente, pero el presidente dice que a estas alturas de la vida no se deja chantajear. Ahí dice, de hecho, cuando dice que no se deja chantajear, ahí dice que Benedetti puede seguir o no seguir en el gobierno. No sé si vio en la entrevista que podría o no podría seguir Benedetti en el gobierno. Uno dice, después de semejante pela que se dio, sí, sacar a Benedetti ahora uno... Pues vamos a ver si es consistente y consecuente con sus palabras, ¿no? O sea, si puede seguir o no puede seguir, pues vamos a ver si lo saca de pronto. Esa sería una gran sorpresa. El hecho es que en este momento no tenemos ministro de Defensa, no tenemos ministro en funciones, pues, del Interior, de Cultura, de Trabajo. Se me queda uno más. Bueno, Interior sí, porque ahí ya está el viceministro, pero de todavía resto no está en funciones. Claro, pero por lo menos es el que ya sabemos quién está ahí en cabeza. Pero los demás, Paula, pero no hay nadie sí, en exacto, funciones se quedaron todavía. allí con esa renuncia protocolaria y no saben qué va a pasar con ellos. Porque O sea, podrían no hay. aceptar al presidente y siguen si no le acepta la protocolaria. El que más me parece grave es el ministro de Defensa, porque mire la crisis que hay. Defensa para una crisis de seguridad monumental e Interior para una crisis de gobernabilidad monumental. Porque en lugar de andar diciendo que los congresistas son neoliberales, heteropatriarcales y no sé cuántas más cosas,
pues ¿por qué no trata de trabajar con el Congreso nombrando un ministro? Pero no, 10 días llevamos más o menos sin ministro. Sí, Sí, aproximadamente. y ahorita es que espere que ya viene la gobernadora del Chocó, que la vamos a tener aquí en Red Más Noticias para que escuche de viva voz lo que ella muy valientemente sola está teniendo que enfrentar el Chocó, porque ella dice que se siente huérfana. Estaba en la ONU, ella denunciando lo que está pasando En la en su OEA. en su departamento. Estuvo en la Organización de Estados Americanos denunciando lo que estaba pasando.